ocupar trigonometría solamente. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Uy, ya estamos en el resumen de la clase pasada. Todavía no comienza la clase de hoy. Entonces, esto es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que básicamente acá estamos en el modo generador, donde la entrada o la potencia de entrada es un torque por una velocidad y luego vamos a tener distintas pérdidas por roce, con los rodamientos, con el aire, las pérdidas en el núcleo, producto de las corrientes de Foucault. Y luego tenemos la potencia convertida o la potencia inducida en el estator, porque recordar que esta energía entra en el rotor, energía mecánica en el rotor, y se induce al bobinado del estator, el cual también tiene una resistencia y por lo tanto también tiene pérdidas en la resistencia. Y luego de eso tenemos la potencia de salida. Mm. Entonces, si analizamos la configuración trifásica, la potencia es raíz de tres veces el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno del ángulo, o es tres veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno del ángulo, asumiendo que tenemos una carga trifásica balanceada a la salida. Entonces, recordar que la parte real, ¿cierto?, es la potencia activa y la parte imaginaria es la potencia reactiva, que una es con coseno, la otra con seno. Y la potencia aparente es la suma de la parte real más j veces q. Entonces tenemos un par inducido, un torque inducido, que ya sabemos que esta es la potencia convertida y el torque inducido es igual a o muy similar a la potencia de salida menos las pérdidas. Y ese torque inducido, si asumimos que omega m es el mismo y que generalmente lo queremos fijo, podemos despejarlo de esta ecuación y encontrar el torque inducido de esta forma, que es la potencia que se encontró anteriormente, ¿no es cierto?, dividido por omega. Entonces, tres veces voltaje de fase por la tensión inducida dividido por la reactancia sincrónica por omega m por seno del ángulo. ¿Se fue el profe? Parece que tenía poca batería. El Claudio quedó como anfitrión, po, que él siga la clase. Está grabando todo Darwin, ¿no? Ah, Evidencia. Darwin, ¿quieres que te haga un repaso, no? Uh, ¿Y qué hacemos entonces? Digámosle a ¿Qué ver qué me Samuel que se cuente un A la casa, chiste. po. ¿Cómo está Samuel, Claudio, weón? Samuel, pero un tírate chiste. algo entretenido, Samuel, si Que el tú soy Samuel el se que tira un hace chiste. esas intervenciones media extrañas. Aló, aló. Ya volví, lo siento, se me apagó esta cuestión. No lo tenía A ver, enchufado. ¿hay que preguntar Claudio? ¿Qué quería preguntar Claudio?
¿Qué consulta tiene? No, estaba preocupado por si volvía, profe, nada más. Ay, si quieren me voy. Ya, recordar una Profe, cosita acá. Dígame. ya, esta información, ¿cómo lo va a subir un PDF o no lo va a subir? Sí, voy a subir el PDF. Ya, No sé cuándo, pero lo voy a subir. Me perdón. falta terminar unas cositas. Bueno, está bien. Ya. Recordaron una cosita que lo vimos en la clase pasada. La tensión inducida es proporcional a la velocidad de giro, a la intensidad de campo del rotor y a una constante de construcción, que esta constante de construcción tiene que ver con el número de vueltas que tiene y raíz de 2pi y cuánto es el largo de la máquina y el radio de la máquina y la calidad del componente igual. Pero se asume que es constante. Entonces, si yo aumento la velocidad de giro de la máquina, el ómega, entonces voy a tener más tensión inducida como módulo. Pero nosotros generalmente queremos que la tensión tenga frecuencia constante, por lo tanto, esta velocidad no se varía, sino que se deja fija. Y lo que se hace es jugar con la intensidad de campo o la corriente de campo si quiero modificar la tensión inducida. ¿Por qué? Porque cuando la máquina está en vacío, tiene una cierta tensión inducida y a medida que le voy agregando carga, la tensión inducida va a ir bajando debido a que en los terminales yo tengo la tensión inducida menos la caída de tensión en el bobinado. Entonces, si aumenta mucho la corriente, la caída de tensión aquí es mayor, por lo tanto lo que veo acá es menor. Si está en vacío, es decir, que el IA es cero, esta tensión es la misma que esta tensión, porque aquí no hay corriente. Pero si aumento la carga, aumenta la corriente, por lo tanto aumenta la tensión aquí y disminuye la tensión acá, por lo tanto la carga no va a haber el voltaje que yo quiero. Entonces en ese caso se debe aumentar la corriente de campo. Por lo tanto, si asumimos que la velocidad es constante, la tensión inducida es relativamente proporcional a la corriente de campo en cierto rango hasta antes de la curva de saturación por histéresis de los materiales ferromagnéticos. Ya, eso, un repasito de la clase pasada. Entonces aquí, bueno, la misma curva que les estaba mostrando, la tensión inducida o el voltaje de los terminales es proporcional a la corriente de campo hasta una cierta parte y después ya no es lineal debido a que el material se satura. Entonces a esta curva característica de circuito abierto se le llama OCC o Open Circuit Characteristic. Entonces, hasta cierto punto esto es lineal. Entonces, vamos a ver ahora cómo medir los parámetros del generador sincrónico. Entonces, recordar que los parámetros son estos de acá, el XS, el RA y este K. Esos son los parámetros. Entonces, se hacen dos pruebas. Una prueba que es en circuito abierto. Entonces, si está en circuito abierto, la tensión inducida es el mismo voltaje de fase, por lo tanto, no, si vemos esta tensión en circuito abierto, la corriente IA es cero, por lo tanto, voy a copiar esto acá. Si tengo esto y el IA es cero, entonces básicamente, ¿qué pasó? Tengo ahí. Ya, básicamente, si el IA es cero, me queda esta característica. El profesor dijo El que en voltaje, circuito abierto la tensión inducida era igual a la tensión de fase. claro, esto que está aquí.
Queda esa ecuación. Entonces, nosotros queremos que la tensión de fase tenga una velocidad o una frecuencia constante, por lo tanto hacemos la prueba a esa frecuencia y hacemos variar el IF. Si hacemos variar el IF, entonces partimos con corriente cero, por lo tanto la tensión inducida va a ser cero. Si le ponemos un amper, por ejemplo, supongamos que llegamos aquí, medimos la tensión, que es medible en este caso. Si aumentamos la tensión, esto también sigue siendo medible, pero si cerramos el circuito, es decir, que hay corriente, esta tensión ya no es medible. Entonces, con la primera prueba de circuito abierto podemos encontrar la constante K, ya que conocemos el ómega, conocemos la corriente que estamos aplicando en el campo y podemos medir la tensión inducida. Entonces, esa es la primera prueba y para realizar esta prueba el generador se hace girar a velocidad nominal. Se desconectan de los terminales cualquier carga y se establece la corriente de campo en cero, es decir, partimos en este puntito y después se incrementa gradualmente la corriente de campo y hay una zona que es lineal y después cuando ya deja de ser lineal sabemos que ahí entramos en el codo de saturación y la verdad que no, es mejor no trabajar en esa zona ya que se puede dañar la mano. Entonces haciendo variar el IF podemos dibujar esta curva y encontramos el parámetro K. ¿Dudas con eso? Hay una resistencia que es regulable en el circuito equivalente. ¿Sí? ¿A ¿Sí? qué se refiere esa resistencia? Esta resistencia, si yo tengo este voltaje fijo y modifico esta resistencia, por lo tanto modifico la corriente de campo. Si esta resistencia es muy grande, esta corriente es cero. Y si esta resistencia es chiquitito, tengo la corriente máxima. Entonces, con esta resistencia se juega para poder manipular la corriente de campo. Y eso es lo que regula un generador subexcitado o sobreexcitado. Sí y no, porque ahí depende de la frecuencia. Entonces, claro, si aumentamos mucho la frecuencia, va a aumentar la tensión. Y si no queremos que aumente la tensión, entonces debemos bajar el flujo o la corriente de campo. Recordar que estos son parecidos. Entonces, esto lo voy a poner eh, que algo así. Ahora, en este caso, ¿no es cierto? La tensión en los terminales o de fase es la tensión inducida y la tensión inducida igual a K phi por omega y aproximadamente una constante K phi que le puse por la corriente de campo. Entonces, con esa resistencia que usted mencionaba, podemos modificar la corriente de campo. Y si está sobreexcitado, es porque va a tener mucha tensión, por lo tanto le bajamos a la corriente de campo, pero eso es cuando modificamos la velocidad. Pero en un generador generalmente queremos que la frecuencia sea constante. Por ejemplo, si queremos que esté a 50 Hz o a 60 Hz, va a dejar fijo. Pero si hay aplicaciones en las que hay velocidad variable, pero no son de generación, son de motor en realidad. Entonces ahí también se debe jugar por la corriente de campo. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya. Es lo que, Entonces, ¿qué dígame, debiera entonces, profe, controlar en la prueba de circuito abierto? la corriente de campo, que hay dos formas. Ya. Una que es con la resistencia variable o la otra una es con resistencia variable y la otra es con una fuente de voltaje variable, de continuo, dependiendo de lo que se tenga. Los motores modernos traen una fuente de voltaje variable.
Los más antiguos traen este arreglo de resistencia externa y una fuente continua fija. O sea, el IF es el que viene en la placa, entonces. Es que el IF se varía, depende de la tensión que uno quiera. Pero claro, a potencia nominal hay un IF nominal. Pero cuando yo hago la prueba de circuito abierto, ¿qué es lo que tengo que colocar entonces, profe? El voltaje en el o sea, en el, en el estator, por así decirlo, es el que tengo que colocar. ¿Cuál es el voltaje que tengo que darle al No, en motor? el estator, ¿Mm? este circuito del estator se deja ¿Ya? solamente en circuito abierto y se mide cuánto voltaje hay acá. ¿Cuánto Solo, voltaje está sí, generando en el... claro, Y lo otro es la máquina, la que genera o sea, en el fondo, la fuente la fuente de, voy a ver aquí si es que Vecino. tengo, ¿sí? Eh, Aquí tengo una máquina sincrónica. Entonces yo tengo acá dos circuitos. Una uno parte tiene que que ser de estos continuo. terminales de acá son del estator y estos del rotor, la parte de acá abajo. Entonces yo puedo Eso. aquí energizar con una fuente continua. En este caso voy a poner una fuente con un voltaje X y acá le voy a poner una carga resistiva, pero le voy a poner una carga gigante que sea equivalente a circuito abierto. Aquí Entonces aquí tengo una carga resistiva. En el PSIM no puedo ponerle circuito abierto porque me pida un error, pero sí le voy a poner, por ejemplo, que la resistencia es de 1 elevado a 9, ya que es un valor gigante. Que es como tener circuito abierto porque la corriente que va a ser que va a circular por ahí es pequeñita. Y voy a medir acá la tensión. Entonces aquí yo mido la tensión. Entonces, este es el voltaje de fase en la fase A, para que lo redondees. Eh, una carga mecánica de velocidad constante. Entonces, y voy a poner un sensor de velocidad. Speed. Mm, Esperemos que esto funcione. Entonces, ¿esto de cuántos polos es? De cuatro. De cuatro polos. Y aquí voy a sensar la velocidad. Acá tengo la velocidad, el omega m. Y esto está en 1200 RPM. ¿Qué pasó? Felipe. Felipe. Para Samuel. ¿Qué pasa, Samuel? Claudio, deja echar Caballita. al profe. El Claudio echa el profe, weón. Ponte. Otra vez, host. ¿En qué está acá? Miren, si yo
Le pongo 1200 RPM y tengo 4 polos. ¿Qué frecuencia voy a tener a la salida? Si le pone cuánto, Voy a poner aquí 1200 RPM. En RPM, ¿no es cierto? Sí, RPM. Y esto tiene 4 polos. 3 igual 4. ¿Cuál era la relación? La velocidad mecánica y la velocidad eléctrica. ¿Nadie se acuerda? no es la frecuencia, no sería 300. Se divide, ¿no? Se divide los 1200 en 4 4. Ya, sería por la cantidad 1200 de polos, dividido 4. por la cantidad de polos, Sí. digo. O sea, daría 300 Hz. ¿Eso dice? No, no, pues falta una constante que es de 120. Ya, Sería entonces, 1200 por 4 partido 120. Eso serían 40 Hz, creo. ya, entonces, ¿a qué velocidad debería hacerlo girar si quiero 50 Hz? O bueno, probemos primero. Voy a A poner 40 aquí un RPM. voltaje, voy a poner un voltaje aquí de 100 volts. Y voy a ver a qué frecuencia está la salida. Entonces, aquí está el voltaje. Ya tengo muy poco tiempo de simulación. Entonces voy a poner acá que simule ya un segundo. Ahí está la tensión, miren, primero parte de a poquito y después llega un valor, y aquí llegó hasta estacionario ya. Entonces todas las ecuaciones que hemos visto en realidad son en estado estacionario. Ya, si yo veo esto, ¿a qué frecuencia está? Profe, está mostrando la frecuencia, que se ve solamente el circuito. Ah, perdón, estoy compartiendo, no estoy compartiendo la... No, compartir la pantalla, compartir solo el circuito. Ahí sí, ahí se ve. Ahí sí. Ahí sí. Ya, entonces, ya, yo tomé este circuito, le puse los 1200, le puse un voltaje aquí de 100, lo simulé y, bueno, les voy a mostrar ¿qué pasó? El- 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 Aquí está la curva, ¿la ven? ¿Completa o Sí, no? se ve la gráfica. Sí, Sí. se ve. Ya, entonces al principio hay poquita tensión, después aumenta, 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 aumenta y aquí ya llegó más o menos hasta estacionario. Entonces aquí yo voy a mirar cómo está la tensión y a qué frecuencia está esto. ¿Cómo puedo determinar a qué frecuencia está esto? Por la cantidad de ciclos. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la frecuencia? Uno partido por T. Uno partido por T, entonces habría que ver T. Entonces yo voy a poner una barrita. ¿Dónde está esto? Sí, aquí. Y aquí lo voy a hacer al ojo nomás. Supongamos que ahí tengo un tiempo. No sé si alguien puede sacar la cuenta. Aquí tengo un cruce por cero y acá tengo el otro cruce por cero. Entonces a este número de aquí, 9,19 exponente -1. A ver si lo puedo calcular. Ahí está.
9.19, le voy a restar el otro de acá. Ahí. Ya, ahí está. Entonces a ese número, ¿dónde está el menos? ¿Este será? No lo pongo aquí. Menos ese. Ese es el periodo. Entonces ese es el periodo, más o menos al ojo, no está preciso, ¿no es cierto? Y si pongo uno dividido por ese número que es el periodo, tendría la frecuencia y la frecuencia me dio aquí de 40. 40.09 Hz. Ya aquí este error es porque lo hice al ojo, no. Ya estaríamos en los 40 Hz. Ya si quiero 50 Hz, ¿qué velocidad debería ponerle acá? 1500. 1500. Miren, hay otra cosa acá que yo le puedo hacer al PSIM, que es pedirle la FFT. ¿Ubican lo que es la FFT? Esto, FFT. FFT. Fast Fourier Transform, la transformada rápida de Fourier, que básicamente me dice el contenido armónico de las señales que hay. Y bueno, no me lo hizo bien, me lo dejó en 37. No, pero es porque yo no tomé un número exacto de periodo. A ver, voy a tomar un poco más tiempo y ver si me lo calcula bien. Ya voy a probar con eso. Entonces, y ahí sí me lo calculo un poco mejor. Dice 39.52, que es la frecuencia predominante. Ya, pero probemos con 1500 acá. Con 1500, voy a simular. Y lo mismo que antes, ¿no es cierto? Parte lento, después llego en valor estado estacionario y voy a hacer el cálculo del cruce por C. Entonces voy a tomar este punto, ese punto más o menos, y le resto el otro cruce por cero. Bueno, pero aquí se ve, miren, aquí está 0.92 el primer cruce por cero y 0.94 el otro cruce por cero. Entonces la diferencia es 0.02 y ese es el Uno periodo partido. de 50 Hz. Uno partido dos. 1.02, ahí. Bueno, igual lo tengo al ojo, a ese le resto ese y 1 dividido eso. Me da, bueno, en este caso 49.74. Ya, pero estos sí son los 50 Hz. Ya, entonces, lo primero que hacemos, no grafiqué acá el IF, voy a agregar una curva del IF. Esta es la corriente de campo, todavía no ha llegado a su estado estacionario. Pero si se fijan, partió en cero y está llegando más o menos a menos 6000 amperes. Entonces, ahora voy a variar esta tensión, voy a partir en cero. Si esta tensión es cero, ¿cuánto va a ser la corriente de campo? La tensión en continua, ¿Sí? no debería haber corriente de campo. No debería haber corriente de campo. Entonces, si no hay corriente de campo, ¿cuánto debería ser la tensión inducida? La misma, ninguna. No debería haber Cero, tensión. Cero. ¿no es cierto? Miren, aquí nosotros Mm. dejamos el omega fijo en 1500 de RPM y ahora dice el IF cero. Veamos qué pasa acá. Voy a simular. Está corriendo la simulación y no hay tensión inducida, no hay corriente de campo. Entonces, eso equivale a haber dibujado el puntito de la gráfica de aquí al principio. Cero tensión inducida, cero corriente de campo. Ahora voy a aumentar un poquito el voltaje. Voy a ponerle 10 volts.
Entonces me voy a 10 volts y veo que la corriente de campo llegó más o menos a 600 amperes y puedo ver, bueno, voy a simular un poquito más de tiempo para llegar bien al estado estacionario. Voy a ponerle 1.5. A ver, ya, ahí sí, llegué a estado estacionario, entonces voy a hacerle un zoom en esta parte y la corriente de campo está aquí y esta es la tensión inducida. Entonces aquí supongamos que tengo 600 y acá le voy a pedir el RMS del voltaje que está en 567 volts. Entonces eso es equivalente a haber medido otro punto aquí con 600 amperes y 500 y tantos volts. Ahora voy a aumentar el voltaje al doble, voy a poner 20 volts y debería duplicarse igual la corriente de campo y también debería aumentar la tensión inducida al doble. Ahí la tensión antes estaba en 567, ahora está en 1150 y la corriente está en 1200. Y así sucesivamente yo voy aumentando la corriente de campo hasta que llego a un punto que ya no es lineal la cosa. Bueno, en simulación esto va a ser lineal porque no considera estos efectos de interés. Ya, pero eso sería la prueba de circuito abierto. ¿Se entendió ahora, no? Mm. ¿Ah? Sí, profe, se entiende más. Sí, ya. Entonces, les dije que hay dos formas. Una que es tener esta fuente variable o la otra es tener una fuente fija y una resistencia equivariable. Entonces, si yo no tengo acceso a una fuente de continua variable, pongo una resistencia acá variable y con esta voy ajustando la corriente de campo. Entonces, si parto con una resistencia grande, pongamos que le voy a poner una de 12 kilos y dejé la fuente fija, ahora no la voy a modificar. Tengo poquita corriente de campo, por lo tanto, poquita tensión inducida. Si disminuyo esto, ahora le voy a poner, no sé, 100 ohms. Entonces la corriente de campo va a aumentar y la tensión inducida también va a aumentar. Ahí. Y después le voy a poner, no sé, 10 ohms. La voy achicando y ahí regulo la corriente de campo y la tensión inducida. Ya ahora le voy a poner una de 1 ohm y ahí aumenta la tensión inducida. Ya esas son las dos formas. Y siempre se hace a velocidad fija. Ya por eso yo puse esta carga que en realidad lo que hace es como que aquí esto es equivalente a que está girando aquí, que hace girar en la máquina el eje del rotor, ¿no es cierto? Y acá tengo una resistencia gigante que es equivalente a circuito abierto. De hecho, si mido la corriente acá, es cercana a cero. Esa corriente. Acá la voy Profe, yo sé que a- quizás lo ha conversado, pero ¿cuál es la, la finalidad de hacer los generadores que sean sincrónicos? Generalmente se habla de que los generadores son motores, son máquinas sincrónicas. ¿La finalidad cuál es operativamente de que sean sincrónicos y no de inducción? Lo que pasa es que como son sincrónicos, si yo de alguna forma tengo control sobre la velocidad de giro del eje, sé la frecuencia a la que voy a tener acá. Como le mostré delante, si tenía 1200 acá tenía 40 Hz, y si lo dejo a 1500 tengo los 50 Hz, que por ejemplo es lo que se ocupa acá en Chile. Si le pongo 1800, eh,
voy a tener 60 Hz a la salida. Entonces, cuando tenemos un generador, lo que nosotros hacemos es mantener la velocidad de giro del eje constante y no hay un deslizamiento, porque en la máquina de inducción, si yo dejo esto fijo, puedo tener la frecuencia, o sea, va a variar la frecuencia dependiendo de la carga. Aquí, independiente del tipo de carga que yo le ponga, esto va a tener la misma frecuencia a la salida. Por eso son generadores sincrónicos. El profesor podría repetir por qué en el sincrónico no variaría la frecuencia independiente de su carga. Es por la construcción física, porque nosotros en el generador sincrónico tenemos un rotor que es un imán permanente o un electroimán, como el caso de esta simulación, que acá tenemos básicamente un electroimán cuyo flujo es proporcional a la corriente de campo y esta corriente de campo la manipulo o con esta resistencia externa variable o con este voltaje variable. Entonces, si yo esto lo hago girar, el rotor, ¿no es cierto? Que es básicamente un imán, en el estator voy a tener esa tensión inducida a la misma frecuencia. No va a haber un deslizamiento como en el caso de la máquina de inducción. Es por la construcción física de esto. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? No, básicamente era una turbina, se supone que también es un motor sincrónico, ¿cierto? Cuando yo tengo una turbina no sé, por una represa o algo así, me imagino que tiene el mismo principio de funcionamiento. Es que, a ver, nosotros sí tenemos ah, la Lo mina, pregu- bueno, ustedes no lo ven, pero se lo pregunto, arriba profe, tengo por lo que dijo, de que mira, en el fondo yo puedo regular la velocidad de giro de la máquina o del equipo propiamente tal. Pero la pregunta va es cómo la regulo con el agua, siendo que el agua, el flujo no... ¿Cómo regulo eso? mi turbina hidráulica sería. Aquí, pero aquí está, hidroeléctrica. Aquí está más o menos cómo funciona la turbina. ¿Se ve o no se ve? Acá. Entonces, el eje gira, ¿no es cierto? Con el agua. Entonces, en el agua yo tengo unas compuertas. Si abro o cierro las compuertas, va a haber más agua y va a girar más o va a girar menos. Y básicamente lo que hace la turbina es una resistencia al agua. Entonces, dependiendo de la carga que tenga el generador, también está todo relacionado. Si esto no tiene una carga eléctrica, entonces esto va a estar como liviano, pero si le pongo una carga eléctrica, esto va a estar más pesado. Y con la apertura o cierre de estas compuertas, se deja pasar más o menos agua y en base a eso va a girar. Entonces, las compuertas se regulan para que esta velocidad del eje del generador, ¿no es cierto?, sea fija. En este caso, si queremos tener 1800 RPM, se ajusta para esa RPM. ¿Ya? Porque recordemos que la potencia es de esta forma. ¿Dónde está? Acá. La potencia que entra y la que sale. Entonces, si yo le pido más corriente a la salida, tengo que sí o sí ponerle más potencia a la entrada. ¿Y esa potencia de dónde sale? Básicamente del flujo del agua. Entonces, con estas compuertas se regula la velocidad de giro. ¿Se entiende? Sí, o sea, Mm. igual regulan la velocidad del giro con las compuertas. Claro, hay dos controles. Uno que es de la velocidad de giro y el otro que es de la tensión. Entonces, Depende del caudal uno también, sí. es que el caudal se regula con la apertura o cierre de las compuertas. Ujú. Entonces, hay dos controles. Uno que es para que la velocidad sea fija, que tiene que ver con la apertura o cierre de las compuertas, y otro que es para el control de la tensión. Si se fijan aquí, la tensión varía
Entonces esa tensión yo la ajusto con la corriente de campo. Este control de acá es para frecuencia y este control de acá es para tensión. Son dos controles que hay en los generadores. Mm. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya. Eso. A ver si hay un generador Eólico. hidráulico. Con, Sí, con Es la. que el generador eólico es diferente. Ah, la pregunta, Porque profe, en el es, generador eólico no se puede controlar la velocidad de giro del eje porque depende del viento. Eólico. Ahí está. Eh, voy a ver diagrama eléctrico, así que está. Diagrama. Acá está. Entonces lo que se hace es más o menos esto. Esto gira súper lento, por lo tanto se pone una caja para que esto gire más rápido. Y lo que se hace generalmente es pasar de alterna a continua. Entonces, esto alterna va a tener una frecuencia variable porque depende de la velocidad del viento que no es controlable. Y esto lo pasamos a una tensión continua y esa tensión continua la invertimos. Y este inversor se controla la frecuencia a la que vamos a estar inyectando energía a la red, pero está desacoplado mecánicamente. Entonces si Entonces, esto puede termina, girar a cualquier velocidad, yo la paso continua y ahí me olvido de las variaciones de frecuencia y tengo un inversor. Y este inversor yo lo ajusto a la frecuencia que yo quiero tener. Aquí está. De corriente alterna a continua y de continua a alterna. Un rectificador y un inversor. Así más o menos funciona el aerogenerador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar la velocidad del viento. A diferencia de una hidroeléctrica que sí podemos abrir o cerrar la compuerta para controlar la velocidad de giro del rotor. Bueno, y hay distintos sistemas de generadores eh, eólicos. profe, pero todavía no tengo, y disculpe lo majadero, no tengo claro el por qué se privilegia el motor sincrónico para generar en vez de un motor de inducción. O sea, el generador sincrónico, no motor sincrónico, el O sea, generador perdón. tiene máquina. esta característica que yo puedo controlar la velocidad o la frecuencia de salida y la tensión de forma desacoplada. ¿Ya? Es decir, con un mecanismo, entre comillas, controlo la velocidad o la frecuencia y con otro circuito eléctrico controlo la tensión. Y como generador es súper eficiente. Si yo me voy a una máquina de inducción, yo en la máquina de inducción no tengo unos imanes permanentes en el rotor, por lo tanto tengo un campo del rotor súper débil. Este es el campo del rotor. Este vector, el campo del rotor, es grande, entre comillas, en una máquina sincrónica, por lo tanto tengo harto campo magnético producido por estos electroimanes. Por lo tanto, como generador es súper bueno, pero en el cambio, en la máquina de inducción, este campo del rotor es pequeñito porque depende solamente del flujo remanente que quedó. No tengo unos imanes poderosos, entre comillas, acá en el rotor para cortar la bobina. Y como ah, motor es súper ineficiente la máquina asincrónica. O sea, perdón, como generador es súper ineficiente. Porque aquí no tengo imanes permanentes. Este vector del campo magnético del rotor es casi inexistente en una máquina de inducción
Miren, a O ver. sea, principalmente entonces, profe, es por el flujo que yo puedo generar con corriente continua. Claro. Vale. eh, Con los imanes permanentes que tiene la máquina sincrónica es que controla el campo, ¿cierto? claro, sí. Miren, en la máquina de inducción, esto es lo que yo tengo de rotor. Entonces, cuando yo lo utilizo como motor, esto se magnetiza debido al campo magnético que le induce el estator. Pero si yo no tengo tensión en el estator, esto queda magnetizado de alguna forma. Eh, no sé si se acuerdan de la curva estéresis. A ver, curva estéresis. Entonces, cuando yo estoy en modo motor, de alguna forma me muevo aquí dentro de la curva. Por ejemplo, me quedé en este punto de esta flechita. Y cuando apago el motor, quedo con ese campo, con el flujo remanente que es. Entonces, que puede ser muy poquito o puede ser alto, relativo del momento en que se apagó la máquina. Y por lo tanto, como motor es súper bueno, pero como generador es súper malo porque depende del flujo remanente. En cambio, en el generador, yo en el rotor tengo imanes permanentes que yo los puedo controlar incluso a voluntad si son electroimanes. Campo magnético, rotor de máquina síncrona. Entonces acá yo tengo esta diferencia. Que tengo los imanes o electroimanes y puedo generar esta, esta fuerza magnetomotriz para generar la tensión inducida. Esa es como la mayor diferencia. ¿Ya? Entonces sigamos con las pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Aquí ya. Una prueba de circuito abierto y la otra es la prueba de cortocircuito. Entonces, para la prueba de cortocircuito se establece la corriente de campo igual a cero y se hace un cortocircuito en los terminales por medio de un conjunto de amperímetros. Entonces se mide la corriente en el inducido. Ya, ¿qué pasa si yo tengo la corriente de campo igual a cero? La corriente de campo igual a cero. ¿Sí? Lo mismo Significa que no delante, hay sí, pues, corriente circulando no hay por... corriente. ¿Y qué pasa con la tensión inducida? No debería haber tensión inducida. Claro. Entonces parto aquí y si hago un cortocircuito, miren, ¿dónde está el... Aquí está el cortocircuito. Si hago un cortocircuito aquí, pongo un alambre. ¿Cuánta es la tensión aquí? El voltaje phi No debería haber. es cero. Entonces, si hago cero ese voltaje, este vector de acá se elimina, por lo tanto, la tensión inducida es igual al voltaje del XS más RA. Entonces, ¿dónde está la ecuación? Acá está. Pero la tensión inducida es igual al voltaje de fase, y si el voltaje de fase es cero, la tensión inducida debería ser cero también. No, no, no. Miren. Si yo No, hago no. cero el voltaje de fase, este de acá, Sí. esto lo paso para la izquierda. Entonces, si pasa para la izquierda, Eso. queda positivo y me queda eso. Si hago un cortocircuito. Si hago cortocircuito, la tensión inducida es esto de acá.
Por lo tanto, si de acá despejo el IA, tengo esta ecuación de acá. Entonces ahí nuevamente juego con la corriente y encuentro el parámetro RA y el XS. Eso. ¿Ya? Entonces, la ecuación es la, bueno, la que les mostré. No, Ah, lo que yo le decía al profesor era circuito abierto, que la tensión de fase era la misma que la tensión inducida. Ah, claro, en circuito abierto, sí. Pero en cortocircuito, si hacemos cortocircuito, esta tensión de la izquierda, el voltaje de fase es cero. Por lo tanto, se cumple esta ecuación de acá arriba y podemos despejar a lo que está acá. Entonces, este sería el diagrama fasorial. Hacemos un cortocircuito acá, por lo tanto, la tensión de fase es cero. Y la tensión inducida viene a ser la suma de la tensión en la resistencia más la tensión en la reactancia sincrónica. Y esta sería la ecuación. Y por los ángulos que hay, entonces se cancelarían, o sea, se cancela esta tensión y por lo tanto el ángulo este sería muy pequeño. Aquí hay un error. Esto, vamos aquí. Entonces de aquí despejamos, si despejo el IA, ¿cierto? Es la tensión dividido por RA más JX. Ahí queda. Entonces luego si yo conozco la tensión inducida, que la pude hacer con la corriente, con la prueba anterior, porque no es medible, ¿cierto? Si yo pongo un voltímetro aquí, lo que voy a medir es cero, no tengo idea cuánta tensión tengo acá adentro, pero sí puedo medir la corriente. Entonces sabemos que la corriente va a ser la tensión inducida, que no la sabemos, pero ya la podemos estimar en base a la prueba anterior, dividido por RA más JXS. Y si conozco el voltaje eh, EA y la corriente IA, puedo despejar el RA y el JXS. O sea, tengo que buscar la corriente en el fondo y el voltaje en la prueba de cortocircuito para poder calcular los parámetros RA Exacto. y XS. Y en la de XS. circuito abierto, ¿qué busco? La constante K. La constante K. Vale. ¿Sí? Ya. Entonces veamos un ejemplo. Se realiza una prueba de un generador sincrónico de 200 kVA, 480 volt. Esta es la tensión entre líneas, RMS, 50 Hz, conectado en estrella, con una corriente de campo nominal de 5 amperes y se obtiene la siguiente información. 1. El voltaje en los terminales para circuito abierto es de 540 volt con una corriente nominal de 5 amperes. 2. La corriente de carga en cortocircuito es de 300 amperes con una corriente IF nominal que es de 5 amperes. Luego dice que cuando se aplica un voltaje de 10 volt DC en los terminales, el valor de la corriente es de 25 amperes. Entonces, la tercera prueba que se menciona ahí, básicamente, se aplica una tensión aquí en los terminales, se aplica una tensión continua. Si se aplica una tensión continua, ¿cuánta es la tensión inducida? Si yo acá le pongo una fuente continua, ¿qué tensión voy a tener acá? Una continua también. Debería tener cero. No debería haber Cero, ¿no es cierto? campo, Porque no no, hay no variación de debería. flujo. O Por sea, lo al tanto, principio pasaría algo, pero después ya no pasaría absolutamente nada. exacto, porque no hay desfía de T. Entonces, esta tensión inducida se muere. ¿Y qué pasa con la inductancia cuando le aplico una tensión continua? Es cero. Es cero también. Entonces, si yo le pongo una fuente continua aquí,
Básicamente el circuito equivalente se me va esto, se me va esto, me queda Se reduce a la eso y eso. resistencia. Claro. Básicamente me queda 2 RA y la fuente. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estaba acá? Entonces, de esta prueba de acá, si la aplico 10 volts y la corriente es de 25 amperes, puedo encontrar el valor de RA. Y con esta prueba de acá, puedo encontrar esto de acá. Entonces, resolvámoslo. No sé si puedo, si es que tengo instalado este programa en Whiteboard. El tema es que no tengo el lápiz acá. Voy a copiar el circuito. ¿No? Aquí. No tengo lápiz, así que voy a hacer las rayitas con la mano, ¿no? Ya, entonces, si le aplico la tensión continua, voy a poner aquí un BDC. Pucha, queda horrible. Por lo tanto, esto se me va, esto se me va y esto queda acá. Chuta, se ve con salto. Entonces, la ecuación entre la corriente I de C y el B de C va a ser igual a qué cosa. Si yo calculo B de C dividido I de C, ¿qué va a ser eso? ¿Qué va a ser eso? Cero. ¿Cero? ¿Sí? ¿No? Si yo tengo esto, a ver, lo voy a poner con rojo. Ah, Tengo esto y tengo esto. Dos real. R. Ah. Entonces, de la prueba dice que... ¿Dónde está el enunciado aquí? Lo voy a copiar. Pero dice que el voltaje es de 10 y la corriente es de 25. Entonces, esto como que me estresa, raya. A ver, voy a ver si me funciona con el dedo. Sería 25 partido por 2. Claro. Sí, BDC, partido por dos. chuto aquí, sí. BDC dividido por 2 IDC es igual a RA. Y ahí con el dedo parece que anda un poco mejor. Entonces el BDC era de 10 y esto es Sí, 2 por 50. por 25. ¿Cuánto es eso? ¿Lo pueden calcular? 10 dividido 50. Es 1,25, profe. 1,25, ¿no? ¿No? ¿Cuánto? 0,2. Ah, Diez perdón. días. 0,2. Cero, Sí, cero 10 dos. dividido Y en se lo Ahí 50, sí. dos. 0,2. Sí. 0,2 ohm. Ya, ahí tengo el RA. Facilito. Ya, después eh, tenemos que en la prueba de cortocircuito tenemos esto de acá. Y SC es eso. Y de la prueba uno tenemos esto de acá.
Entonces sabemos que de la prueba uno la tensión inducida es ¿cuánto? De la prueba uno, así que el voltaje en los terminales es 540 volts. 540 Entonces, ¿cuánto es la tensión dividido por inducida? 540 dividido raíz de 3 porque está en estrella o no. Claro, sí. Es que da lo mismo si está en delta o en estrella, porque la tensión en los terminales siempre la de línea. Entonces, dividido raíz de 3. Entonces, esto es 540 dividido raíz de 3. ¿Lo pueden calcular, por favor? Es 311,77. Ahora voy a poner 311 volts. Ya, y de acá, de la ISC, ¿no es cierto? Sabemos que BFI es cero y la corriente IA es la tensión inducida dividido por RA más JXS. Entonces, conocemos la tensión inducida, sí, es de 311, conocemos RA, sí, y conocemos el IA, que es de 300. Pero no conocemos el ángulo, entonces hay que sacar el valor absoluto de esto. ¿Cómo saco cómo despejo el XS acá en valor absoluto? Más, Si elevo al cuadrado, o sea, saco el valor absoluto de IA es igual al valor absoluto de la tensión inducida dividido por RA cuadrado más XS cuadrado bajo raíz, ¿o no? Se aplica el valor absoluto a todo esto, ¿sí o no? ¿Ah? Este es un número complejo. Entonces, ¿cómo le saco el módulo a un número complejo? La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado bajo raíz. Entonces ahora tengo que despejar XS, entonces RA cuadrado más XS cuadrado bajo raíz va a ser igual a la tensión inducida dividido la corriente. Y ahora eh, puedo despejar el XS. Ahí. Entonces si elevo al cuadrado nuevamente, me queda que RA cuadrado más XS cuadrado es igual a EA cuadrado dividido IA al cuadrado. Y si despejo, me queda que el XS es igual a EA cuadrado dividido IA al cuadrado menos RA cuadrado bajo raíz. Entonces ya conozco todos estos valores. ¿Lo pueden despejar, por favor? O sea, no despejar, calcular. El XS va a ser los 311 dijimos, dividido la corriente que era 300 si mal no recuerdo, y esto creo que era 0,2. Dejen revisar los valores. Sí, el LA era 311, el RA 0,2 y el IA de 300. Sí, está bien. 0,21. XS es igual a 0,21. ¿Sí? Sí, 0,2073. 0,21. Ya.
Y ahí estaría listo el cálculo. Tenemos el RA y el XS. Lo que nos faltaría sería constante K, pero no la podemos sacar con un puro punto. ¿O sí? ¿Podría checar un poco la imagen, profe, para sacarle un print? Sí, claro. Eso. Gracias. Voy a, ver, calculadora. Vamos a ese da 0,2 y después 311 por 311 dividido 300. Ah, profe, lo multipliqué, era una resta. ¿Sí? A ver, lo corrijo el tiro. Menos Nota 1,01. 1,01, 1,02. y me equivoqué yo. ¿Cómo? Da 1,01. 1,01. Sí, no 0,21. Ya, ahí. 1,01. Ahí sí. Ahí sí, ¿o no? Sí, profe. Ya. Miren, en el enunciado decía lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo? Eso. Realizar una prueba. ¿Qué efecto produce la inclusión de RA? Entonces nosotros hicimos el cálculo con RA, pero podríamos aproximar. Acuérdense que les dije que en general el XS es mucho mayor que el RA. Por lo tanto, al hacer ese supuesto, nosotros podemos eliminar esta parte de acá y decir que el XS es aproximadamente EA dividido por IA. ¿Podrían hacer el cálculo con esos valores, por favor? Eso es considerando eso, ¿verdad? ¿Cuánto le da esto? 1,03. 1,03. Entonces, fija, nosotros si consideramos el valor de RA nos dio 1,01. Si no lo consideramos, es decir, esta parte que está en verde, decimos que prácticamente es cero. Por lo tanto, al aplicar la raíz me queda el EA, se me va la raíz arriba y abajo. Me queda esto de acá y da 1,03. Entonces, fijan, el XS exacto, por así decirlo, es casi lo mismo que la aproximación. Entonces, en realidad no influye mucho el uso del RA. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No? Existen como en lo de inducción, circuitos equivalentes o es el único y la única forma de poder, bueno, un circuito equivalente sería eliminando RA, por ejemplo. Claro. O sea, es que el circuito equivalente es lo que les mostré. A ver, déjenme pegar aquí la asistencia. Ahí están los que se conectaron. Este es el circuito equivalente. Este.
Pero no hay más como así como el simplificado que veíamos en las máquinas de Claro, inducción el o... simplificado es hacer lo mismo que puse acá, que es eliminar el RA. Entonces, si yo lo simplifico, lo que tendría que hacer es borrar el RA. Así me quedaría simplificado, sin el RA. Entonces me queda solamente el XS. ¿Por qué? Porque se cumple esto que justo le puse la imagen encima. Se cumple esto, que el XS es mucho mayor que el RA. Por lo tanto, yo puedo eliminar esto. Y este sería el simplificado, la tensión inducida y la reactancia sincrónica. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Nada más? Ya, entonces recordar que la prueba 1 quedó para el 29 de junio y el trabajo para el 2 de agosto. Entonces yo les tengo que subir. No, me equivoqué. Tengo que Profe, subir el enunciado. la prueba del 29 son tipo estos cálculos. Claro, más o menos la misma lógica. Un poco más complicado, sí. Profesor, aparte de los ejercicios que usted tiene en esta presentación y otros que hemos visto en clase también en la presentación, ¿usted tiene como algo, una guía para que nos preparemos? Ejemplo. Hasta el 25 es la clase en esta materia, ¿cierto? Eh, la materia está O donde ejercicio. veamos, ¿no? Bueno, Eh, voy a buscar si tengo alguna guía. Lo que pasa es que tengo hartas cositas, ejercicios transformadores, ejercicio asincrónica, ejercicio. Se voy a buscar si encuentro ejercicios de aquí de motores y generadores sincrónicos. Ya voy a buscar si tengo alguna guía y si tengo se las paso, si no vean el libro, pues chapa. Ese igual trae harto ejercicios propuestos. Dígame. A ver. Ah, me aparece Claudio Cid, Samuel Parra, Ariel Zapata, Darwin Peña, Felipe Jara, Hugo Belmar, José Carrillo, Marcia Llévenes, Matías Otarola y Nelson Vergara. ¿Hay alguien más? ¿No? ¿Estaría todo entonces? Ya yo después lo paso al Excel donde paso la sustancia. Ya, lo dejamos hasta aquí entonces. Si no hay más dudas, Ya, profe. Gracias, profe. ya que gracias. estén Gracias. bien y Chau, chau.